está como de las principales preocupaciones y que los chilenos quieren mejorar. Hablamos de las pensiones, específicamente el artículo 45 relativa a los derechos de seguridad social. Eso es lo que nos cuenta cómo está en la nueva Carta Magna Paul Forest. Las pensiones son una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Así lo demuestra, por ejemplo, la encuesta CEP, que concluyó que este es uno de los principales problemas que la ciudadanía exige resolver. En la convención el tema de la seguridad social fue largamente discutido, tanto en la Comisión de Derechos Fundamentales como en el Pleno. Uno de los puntos centrales del debate fue cuál sería el nuevo sistema de pensiones y qué pasaría con los fondos de cada trabajador. Creo que en materia de seguridad social, en materia de pensiones, es uno de los elementos centrales para las mayorías. No es clara si va a permitir o no la participación de entidades privadas. Ninguna de nosotras ha propuesto expropiar los fondos de pensiones. Sin embargo, ahora hay un texto definitivo. Hace entrega, Su Excelencia, el Presidente de la República, de uno de los ejemplares firmados. Entonces, ¿qué propone el texto constitucional en esta materia? En primer lugar, la Convención aprobó un sistema de seguridad social público. Y lo que hizo la Convención Constitucional es construir un sistema de seguridad social que cubre más condiciones que solo la vejez o la invalidez. Y, por ejemplo, se incluyen las circunstancias de la paternidad, de la maternidad, las personas que tienen otras personas a sus cuidados. ¿En qué se diferencia con el sistema actual? El primer párrafo entrega algunas luces. Ahí se fijan 9 principios en los que se fundará este sistema, entre ellos la universalidad, la solidaridad y la sostenibilidad. Por ejemplo, que tiene que ser universal. Hoy día tenemos una pensión garantizada universal y el día de mañana podríamos tener otro sistema que también garantice a todos los chilenos una cierta pensión. También hoy día sí tenemos factores de solidaridad. Y efectivamente en un nuevo sistema también podríamos tener solidaridad entre nosotros mismos. Entonces los principios lo que hacen es dar un marco claro a los legisladores para que se pongan de acuerdo. Todas las personas deben alcanzar alguna prestación, que esa prestación sea sostenible en el tiempo, es decir, que estén adecuadamente financiadas. Con eso se constituye ya un fondo común, ya una capitalización, ya un sistema mixto. El legislador decide eso. Si se avanzará o no a un sistema de capitalización individual como el que tenemos ahora o a uno de reparto aún no está claro. Hay un consenso amplio en que la propuesta no cierra la posibilidad a que se establezcan distintos sistemas. Pero entonces, ¿existirán las AFP? Y si es así, ¿qué rol tendrían? Lo que habla el texto habla de un sistema público y uno no tiene que comprender el sistema público no como un sistema estatal exclusivamente. Podría convivir acá un sistema privado con uno público. Lo importante es que esa interpretación o ese debate legislativo se tiene que dar en el Parlamento. La Constitución no niega la participación ni del Estado ni de los privados. De los privados con fines de lucro, como la AFP, o sin fines de lucro, como por ejemplo las cajas de compensación y las mutuales. Entonces es el legislador el que va a decidir, mire, las AFP pueden seguir administrando las cuentas individuales. O vamos a crear un mecanismo en que intervenga el Estado y intervengan entidades privadas. El artículo establece que el sistema se financiará por los trabajadores y los empleadores a través de cotizaciones obligatorias y también con rentas generales del Estado. En otras palabras, se establece un sistema tripartito. El Estado, a través de distintas formas de recaudación, genera dinero, ¿verdad? Dineros que son parte del tesoro público. Y con eso el fisco puede actuar. Es básicamente eso. Porque hay una norma específica, ¿no es cierto?, la del derecho a la seguridad social. Y esa norma específica establece el principio de solidaridad, que abre la puerta a un sistema de reparto, y en un sistema de reparto los trabajadores no son dueños de su ahorro. Además, la norma fija que los recursos no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Según esto, ¿los fondos seguirán siendo heredables? ¿Se abre la puerta a la expropiación de estos? Y eso, en nuestra opinión, implica que no puede haber heredabilidad de los ahorros de los trabajadores, porque la herencia no es un beneficio previsional. Queríamos darle seguridad a la ciudadanía a través de una norma que garantizara expresamente que los ahorros se podían heredar, no esto que pudiera ser interpretado, rechazado 18 veces. Entonces, ¿por qué? Se entiende que el uso que tienen estos recursos o que se ponen a disposición del mercado para efectos de que crezca su rentabilidad
van siempre en la línea de asegurar mejores pensiones, pero no para una inversión distinta a las pensiones. Y las reglas de expropiación tienen dos características que son importantes. Una, que se debe pagar el justo precio, que ese pago debe ser previo. Entonces, si usted tiene 1 millón de pesos en su fondo de pensiones, el Estado le debería pagar 1 millón de pesos y pagárselo antes de quitárselo. ¿Cuál es el sentido de eso? Es ilógico. En caso de aprobarse la nueva Constitución, hay consenso en que el legislador resolverá varias de las dudas que emanan del texto. Para eso, el presidente tendrá un plazo de 12 meses para presentar el proyecto de ley que crearía el nuevo sistema de seguridad social. Nuevamente repasemos lo que dice el artículo 45 de la propuesta de nueva Constitución para que ustedes hagan su propia idea. El punto número 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en la universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y también la oportunidad. Vamos a ver el punto número 2 del artículo 45. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad, paternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, va a asegurar la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos domésticos o cuidados, es decir, es mucho más que solo pensiones. Seguimos. El Estado define la política de seguridad social. Esta se va a financiar, como lo veíamos, por trabajadoras y trabajadores, empleadoras y empleadores, además de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, es decir, a través de impuestos. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos. Seguimos avanzando en el artículo 45. Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. Y finalmente, el último número del artículo 45 es el siguiente. Esto ya son las disposiciones transitorias. Esto es muy importante. El presidente de la República, si es que se aprueba la nueva Constitución, tendrá plazo de 1 año para enviar al Congreso el proyecto de ley sobre sistema de seguridad social y de cuidados. Y una vez que lo reciba el Congreso, tendrá 2 años como máximo para debatirlo y, en definitiva, aprobarlo o, en su defecto, rechazarlo. Queremos un primer análisis de lo que plantea entonces como seguridad social la nueva Constitución. Lo conversamos con el ex miembro de la Comisión Marcel, expresidente del Consejo Técnico de Inversiones para el Sistema de Pensiones y también actualmente presidente de la clasificadora ICR. Me refiero a Álvaro Clark. Álvaro, muchas gracias por estar en Agenda Económica Constitucional. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Debo reconocer, Álvaro, que cuando vi detenidamente y analizando el artículo 45, mi primera impresión es que deja abierta la cancha para prácticamente todas las opciones. ¿Cuál es su opinión? Trabajo delante en el Parlamento, pero me da la impresión de que deja abierta todas las opciones. Evidentemente que hay ciertos detalles que muchísimas cosas, pero si no hay recursos de por medio, esas promesas van a quedar en el vacío. Y por lo tanto, lo más relevante para diseñar un sistema
en el sistema. Esto puede significar que el día de mañana parte del diseño que se acuerde en el Parlamento pueda ser fácilmente cambiado a través de iniciativas parlamentarias. Yo quiero recordar que en este tema no ha habido iniciativa parlamentaria desde el año 70. De hecho, Eduardo Frei Montalva luchó mucho para que solamente hubiera iniciativa del Ejecutivo en estas materias, porque el sistema previsional de aquella época en Chile era tremendamente injusto y trataba de manera discriminatoria a distintos segmentos de la población. Había gente que se jubilaba con 10 años. El Estado tenía que aportar para paliar los déficits que se creaban en estas cajas por la falta de cotización, justamente. Mayor riesgo. Ahora, el hecho de que no quede definido si las pensiones o los fondos de pensiones van a cuentas individuales, si va mitad cuenta individuales, mitad fondo colectivo, si va solamente un fondo colectivo, si el que tome las decisiones, sino que se habla de un sistema estatal, el que esos puntos que han dominado también la discusión en el último tiempo, y también, por ejemplo, de que las AFP pueden eventualmente seguir existiendo, pueden haber prestaciones privadas, puede haber una combinación de ambos. El hecho de que eso no haya quedado zanjado, ¿a ti te parece positivo, Álvaro? A mí me parece positivo, son materias que deben zanjarse por ley, creo que es mucho mejor. Y por otro lado, lo que hay que tener a la vista, porque la Constitución simplemente arroja determinados principios y habla de un sistema público, no estatal, por lo tanto uno puede inferir de que hay amplio espacio para el sector privado. Por lo tanto, la pregunta es al revés, que es ¿qué necesita el país para tener un sistema de pensiones que finalmente satisfaga lo que son las demandas de la ciudadanía en estas materias? Es decir, finalmente que produzca una pensión relativamente razonable para las personas. Y cuando uno se hace esa pregunta y mira lo que hay en el mundo, tampoco hay mucho donde elegir. Generalmente los sistemas en el mundo funcionan con aportes del Estado, como es, por ejemplo, lo que hoy día tenemos en la pensión garantizada universal, con cotizaciones obligatorias que van a fondos que son gestionados en el ámbito público o en el ámbito privado. Y finalmente, todo este ejercicio lo que busca es generar recursos, porque para que el país pueda entregar pensiones relativamente razonables a la gente se requieren recursos, y por lo tanto el factor de generar estos recursos, el ser eficiente en ello, el tener las cotizaciones adecuadas. Hoy día se cotiza solamente un 10%, con eso no se producen buenas pensiones. Por lo tanto, yo miraría más bien el problema al revés. ¿Qué es lo que se requiere para generar buenas pensiones? Y la conclusión va a ser siempre, esto requiere participación pública y también requiere participación del Estado. Y más aún, una buena parte de los recursos que se generan en estos sistemas vienen de la inversión de los recursos que se colectan a través de las cotizaciones. Y las ventajas comparativas en la gestión de inversiones residen fundamentalmente en el sector privado. Es lo que hacen los fondos públicos en muchos países desarrollados. Incluso si uno mira los sistemas de pensiones que son mejor considerados, que tienen mejor ranking en los distintos estudios que se hacen y que están fundamentalmente en los países nórdicos o en el norte de Europa, la conclusión a la que uno arriba es que el rol del sector privado en esto es fundamental, y me atrevería a decir que es indispensable. Y Perfecto. Eso simplemente tiene que ver con la eficacia de la política pública. Álvaro Clark, expresidente del Consejo Técnico de Inversiones, exmiembro de la Comisión Marcel. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica Constitucional. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás.
Vamos a ver una encuesta Criteria que se publicó hace algunos días, encargadas por la Asociación de AFP, que le hace distintas preguntas a las personas. Por ejemplo, ¿a cuánto le gustaría que fuera un sistema 100% estatal, sin ninguna intervención de privados? Vamos a ver la evolución de esa pregunta en el último tiempo, incluyendo la última encuesta. Yo les voy a contar que si en marzo el 67% decía que estaba a favor de un sistema solamente estatal, ahí lo vemos, esto se mantuvo prácticamente sin cambios el mes siguiente, en abril, 68%, pero miren, en junio ya bajó a 53%, quien está muy de acuerdo o de acuerdo con que hay un sistema solamente estatal. Y por el contrario, sube la opinión de quienes están en contra, y están prácticamente iguales, 53-47. La siguiente pregunta que vamos a revisar es: ¿quiénes les gustaría a las personas que administraran la cotización mensual? ¿El Estado o el sector privado? Fijémonos en la gráfica también de la misma encuesta Criteria. En total, las personas quieren elegir un 77%, 7 de cada 10 dice que quiere tener la facultad libremente de elegir quién sea el organismo que administre sus fondos, y solamente 23% que sea solamente un organismo estatal. Y fíjense que en prácticamente hombres y mujeres, distintos tramos etarios y también distintos grupos socioeconómicos es prácticamente igual. Así que, ojo, acá hay una opinión bastante importante de las personas. Y la última es: ¿hacia dónde quieren que vayan las cotizaciones? ¿Cuenta individual? ¿Fondo colectivo? ¿Mixto? Eso se trata la última pregunta. Y la foto de junio es que la mitad de los encuestados, 49%, quiere que vaya todo a la cuenta individual, 34% que vaya una parte a la cuenta individual y otra a un fondo común, y solo 17% que vaya todo a un fondo común. Es decir, casi más de 8 de cada 10 personas en Chile quiere que al menos parte vaya a una cuenta individual, y apenas menos de 2 personas de cada 10 quiere que todo vaya a un fondo público. Bueno, le mostramos también las opiniones de las personas respecto a cómo se imaginan en el futuro el sistema de pensiones y, sobre todo, si tienen un rol que jugar las AFP. Las AFP le fueron cambiando algunos artículos, algunas reglas dentro de lo que era, digamos, de lo que era originalmente. Recuerda que nos pasaron las pérdidas a nosotros y, en fin, así un montón de cosas que nos perjudicaron. El que jueguen con la plata un poco en las pérdidas y ganancias, el que tengamos que pagar nosotros las pérdidas y no nos reparte las utilidades, no sé, algo tiene que estar mal. Los cálculos que hacen respecto a la edad, yo no voy a vivir hasta los 110 años, entonces algo está mal, algo está tramposo, entonces eso hay que cambiarlo. Tenemos que pensar que Chile tuvo un sistema de reparto anteriormente y obviamente el sistema de AFP no dio el ancho, nunca llegaron a recibir como jubilación el 100% de sus ingresos como se prometió cuando se implementó. Hace algunos días, la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, junto al Grupo Sura, organizó un seminario donde se juntaron 2 abogados constitucionalistas y también un miembro de la OIT, precisamente para analizar el artículo 45 de Seguridad Social. Les presento un compacto de lo más interesante de esa conversación. Yo creo que es una ventaja que esté el tema abierto y entregado al legislador, porque eso permite modelar la protección brindada en el campo de la seguridad social. No es una desventaja. El texto lo que asegura son los principios del sistema, la existencia de un sistema, la forma de financiamiento. La cancha está más abierta y uno podría decir que la Constitución permite, incluso el nuevo texto, permite más retiro. Y voy a señalar por qué. Porque señala que no solamente respecto de enfermedad, vejez, discapacidad, me permito leer, sino que en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o capacidad para el trabajo. ¿Qué más igual que los retiros de fondos de pensiones? Coincido con Francisco en que es una ventaja que no esté que esté abierto. Es necesario que a nivel constitucional se ofrezcan ciertas directrices, pero no ate el sistema de seguridad social en su capacidad de adaptarse a un contexto que necesariamente va a cambiar. Las organizaciones sindicales y de empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. Lo vemos en Costa Rica, donde forman parte del directorio de la Agencia de Seguridad Social, lo vemos en Uruguay, donde también forman parte del directorio del Banco de Previsión Social y participan de las decisiones de la Agencia de Seguridad Social.
y es algo reconocido y algo que reconocen que genera valor. Ellos son los más interesados, incluso más que el legislador, en resguardar la sostenibilidad. Creo que aporta en legitimidad en el sentido de haber incluido también a empleadores. Creo que es una decisión adecuada. No solamente a las organizaciones sindicales, me hubiera gustado que hubiese señalado trabajadores en vez de organizaciones sindicales. No es que vayan a formar o que la Constitución esté mandatando a formar parte directamente de los directorios de la AFP. Ojo con eso, porque habla del sistema. Claro, el sistema. Del sistema, no son los prestadores. Una perspectiva general debería ser capaz de situar la posibilidad de darle a los trabajadores organizados en sus sindicatos injerencia en la marcha del gobierno corporativo, introduce una visión distinta respecto de la decisión de negocio, ¿no? Y que creo empresarios innovadores deberían estar llanos a ello. La propuesta es una opción que mejora la seguridad social en nuestro país. ¿La deja igual? La constitución que hoy día está vigente es una constitución añosa. En cambio, nueva constitución es una mirada de futuro en estas materias. Respecto al texto propio de la seguridad social, uno podría decir que no hay mayor innovación y por lo tanto lo que quiera realizar el legislador podría realizarlo por la vía de la constitución vigente o por vía de esta nueva constitución. Yo creo que sí, en la medida que obliga a definir y acordar definiciones. Muchas veces el debate, volvemos a pensiones, porque ahí es donde más se da esta discordia, se ha visto truncado porque no compartimos definiciones. Este texto obliga a definir y a entender qué es lo que queremos como sociedad en nuestro sistema de seguridad social. Hacemos la pausa en Agenda Económica Constitucional y al regreso vemos ejemplos de sistemas de pensiones en otros países y también, ¿qué es mejor? ¿Un sistema donde solamente esté el Estado involucrado o que esté en combinación con el sector privado? Al regreso acá, en Agenda Económica. Volvemos a Agenda Económica Constitucional, revisando el artículo 45 de Seguridad Social en el texto que vamos a votar el 4 de septiembre. El ranking Mercer es uno de los más reputados respecto a los mejores sistemas de pensiones en el mundo. Lugar número 1, Islandia. 2, Países Bajos. 3, Dinamarca. 4, Israel. Y 5, Noruega. Chile está en el número 16. Pero ahora quiero mostrarles el ejemplo del país que está en el número 12, Canadá, que tal como tenemos ahora, tiene un sistema tripartito. Veámoslo. El sistema de pensiones canadiense sigue las directrices del Banco Mundial, que es tener un sistema tripartito. La parte universal, que se llama Old Age, viene de fondos públicos, la reciben todos a los 65 años. Ahora, si quieres postergarlo hasta los 70, recibes más dinero. El monto promedio es $7.500 canadienses, mientras que el salario promedio en el país es de $65.000. Hay un suplemento de ingresos garantizado dirigido a personas de muy bajos ingresos con el que pueden hasta doblar el monto a recibir. Respecto al pilar contributivo que se llama Plan de Pensiones de Canadá, la cotización es de 9,9% del salario con un tope imponible igual al salario promedio. Ese 9,9% es mitad aportado por el trabajador y mitad por el empleador. Esa es la contribución básica. Hace 4 años el gobierno decidió subir la tasa de reemplazo objetivo pasando de 25% del salario a 33%. Por esto la cotización subirá 4 puntos, pasará de 9,9% a 13,9%. Será algo gradual en un periodo de 4 años, es decir, un punto de alza por año. El pilar contributivo da $15.000, más los $7.000 del pilar universal suman $22.000. Al compararlo con el salario promedio, da la tasa de reemplazo de 1/3. Se ideó crear un fondo de inversión en los 90. Ese es el origen del Comité de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá, conocido como CPPIB, para invertir el dinero. Private equity, bienes raíces, obras de infraestructura. Con el tiempo, la organización pasó de manejar unos pocos dólares a actualmente administrar $500.000 millones. Cuando suba la tasa de cotización, pasará a manejar más de $1 billón en los próximos 7 años.
Es independiente del gobierno. El gobierno creó la ley, cuál era el mandato y los límites, pero dentro de eso, el CPPIB toma sus propias decisiones. Lo que se decidió fue que se invirtiera en forma propia, sin externalizar la gran mayoría de los activos. Veamos ahí el ejemplo de un país que combina la participación estatal con privada en el sistema de pensiones. Precisamente queremos hablar de cómo es la mejor opción, solo estatal o combinada. Está con nosotros Elisa Cabezón, ella es economista y también directora ejecutiva del Observatorio Perspectivas. Elisa, gracias por estar en Agenda Económica Constitucional. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá. Muy bien, y bueno, ustedes hicieron en Perspectivas un estudio que muestra con números cuáles son dos ejemplos que precisamente reflejan ambas opciones. Sí, mira, acá me gustaría en esta presentación hablar sobre la complementariedad entre el sector privado y el sector estatal en el sistema de pensiones. Cómo los privados junto al Estado pueden trabajar juntos para formar un sistema de pensiones bueno para los países. Y que vimos que en el artículo 45 queda completamente abierta esa opción en caso de que se apruebe la nueva Constitución. Claro, quedó abierto, quedó indefinido. Entonces acá quiero hacer una exposición sobre explicar cómo funciona esta colaboración entre los privados y el Estado. Entonces primero quiero partir con el caso de Argentina, que es un ejemplo de un país en que hay una ausencia de esta complementariedad. A ver, veámoslo. Mira, en Argentina, ¿sí?, ellos tenían un sistema estatal de reparto, ¿cierto?, en que todas las cotizaciones de los trabajadores iban a financiar las pensiones de los actuales jubilados. Y en 1993, Argentina hace una reforma en que incorpora el sistema de capitalización individual con administradoras privadas, llamadas administradoras de fondos de jubilación y pensiones, AFJP. Muy parecido a lo que tenemos acá nosotros. Exactamente, ahí los argentinos podían elegir que su cotización, en vez de irse al sistema de reparto, se iba a una cuenta individual, y en esa cuenta individual, propia a cada trabajador, las AFJP se encargaban de invertirlo en el mercado de capitales para que rentaran y se multiplicaran. Pero ahí las personas podían elegir entre el sistema de reparto y el sistema individual. Pueden elegir entre los sistemas. Okay. Entonces, ¿cómo les fue a estas administradoras privadas, a estas AFJP en Argentina? Mira, quiero pasar la siguiente lámina. En los primeros años, entre 1994 y el 2000, la rentabilidad alcanzada por esta administradora fue muy alta, fue un 12%. Ahí lo vemos, eso 12% promedio anual. Promedio anual, perfecto. Sí, real promedio anual. Pero después, en el segundo periodo, entre el 2001 y el 2008, esta rentabilidad cae a 2,8%. Cae bastante. Entonces la pregunta es, ¿por qué bajó tanto este desempeño de las AFJP? Lo que pasó es que a partir del 2000 hubo una intervención estatal sobre las administradoras privadas. ¿Qué ocurrió? En el año 2000, Argentina estaba pasando por una crisis fiscal, una crisis financiera. Estaba con muchas deudas públicas, necesitaba más recursos para financiar su gasto público. Entonces, Nicolás, adivina dónde fue el Estado argentino a buscar recursos para financiarse. A los fondos de pensiones. El Estado argentino en el 2000 obligó a las AFJP a que las administradoras compraran bonos estatales con los recursos de pensiones, con la plata, con los ahorros de los argentinos, para financiar el gasto estatal. ¿Y qué ocurrió? Que en el 2001 Argentina entra en cesación de pago de su deuda pública. Y esto tuvo un impacto muy fuerte negativo sobre la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y Elisa, eso fue una obligación, no fue una recomendación. Aquí las administradoras no pudieron dar el argumento de saber que las rentabilidades no son muy buenas, no le conviene a los afiliados que se invierta tanto en los bonos públicos. Aquí no tuvieron esa opción. Fue forzado. De hecho, obligaron que pasara el porcentaje invertido en el bono estatales, subiera de un 55 a un 78% a partir del 2000. Fue forzado. Entonces, esa fue una intervención primero del Estado sobre el sector privado. Entonces, después sigue la historia de Argentina, con la siguiente lámina, que luego en el 2008 hubo otra reforma, en que el Estado argentino termina con el sistema privado de pensiones, cierra las AFJP y traspasa todos los fondos previsionales del sistema privado al sistema estatal de reparto. Y eso fue obligación. Los argentinos fueron obligados a traspasar su fondo al sistema estatal de reparto. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo le ha ido a Argentina con un sistema de reparto administrado completamente por el Estado? En este gráfico es muy interesante porque te muestra la rentabilidad lograda en el fondo de pensiones en diferentes países de América Latina, entre el 2009 y el 2017. La línea roja del gráfico de la izquierda muestra la rentabilidad lograda por la administración estatal de Argentina. Y las otras líneas te muestran la rentabilidad lograda por las administradoras privadas, por las AFP de los otros países de América Latina. Aquí vemos primero que está, me parece que es República Dominicana o Colombia, sí. Y ahí vemos a Chile, que está más o menos en el tercer lugar. Con Perú. Muy igual a Perú, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué se ve en este gráfico? Se ve que las administradoras privadas de los otros países de América Latina, las AFP de otros países, les fue mucho mejor que la rentabilidad lograda por el sistema estatal argentino. Entonces, acá el caso de Argentina es un buen caso porque te muestra esta ausencia de complementariedad entre sector privado y estatal.
para que trabajen juntos. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina, primero el Estado intervino fuertemente en el sector privado y finalmente terminó absorbiéndolo completamente. Y el sistema hoy de Argentina, el sistema de pensiones no es un sistema ejemplar. Año a año, las pensiones que entrega el Estado a los argentinos va cayendo en el tiempo. Es un sistema que tiene un gran déficit y que cada vez necesitan cobrarle más impuestos a los argentinos para poder financiar las actuales pensiones. Y recordemos que en el mayor momento de la crisis de la deuda pública, la presidenta Cristina Kirchner en su momento quiso tomar las reservas del Banco Central, produciendo una crisis enorme en ese país. Ya, entonces este es un ejemplo de lo que ha pasado en el último año con la rentabilidad de los fondos de pensiones en un sistema netamente estatal. Veamos ahora un ejemplo de la combinación, que es el caso local de Chile. Claro, entonces el caso de Chile es, el actual sistema de pensiones de Chile es un sistema mixto. Sí. Tiene un componente estatal y un componente de reparto. Y eso es muy importante saberlo porque se cree que porque están las AFP es solamente un sistema individual y no es así. Desde el que se creó el Pilar Solidario en 2008 con la Comisión Marcel, que es un sistema tripartito por ese componente público. Exactamente. Entonces, acá voy a explicar, como tú bien me dijiste, en la siguiente lámina muestro que mira, esta complementariedad entre el Estado y los privados en nuestro actual sistema se ve en dos partes. Primero, lo que tú dijiste, que es en la pensión total pagada. La pensión que reciben nuestros actuales jubilados, por una parte, proviene del pilar contributivo privado, donde ahí participan las AFP. Y por otra parte, viene del pilar solidario estatal, creado en 2008 en el gobierno de Bachelet 1, como bien tú dijiste. Entonces, en el pilar contributivo privado, consiste en que las cotizaciones de los trabajadores van a un fondo común, van a un fondo individual, propio de cada trabajador, y las AFP, que son administradoras privadas, están encargadas de invertir lo ahorrado por los trabajadores en el mercado de capitales para que se multiplique en el tiempo. Mira, este gráfico a mí me gusta mucho para ilustrar el rol que ha tenido que en Chile se haya logrado que los ahorros de los trabajadores, las AFP lo hayan invertido en el mercado de capitales a través del tiempo. Aquí lo que muestra la gráfica es una inversión inicial de 10 UF el año 2001. Sí. Entonces, si tú colocas, las AFP pueden invertir en 5 tipos de fondos, de la ALE, ¿cierto? Que enfrentan niveles de riesgo. Entonces, si tú colocas un monto inicial de 10 UF en cada uno de estos fondos 2001 y lo dejas ahí, ¿qué hubiera pasado con el tiempo? Con el tiempo tú ves cómo las AFP, al haberlo invertido en el mercado de capitales, este fondo va creciendo en el tiempo. Incluso en el fondo A se ve que en el transcurso de solo de 18 años, este fondo se triplicó. Entonces, este es el rol de invertir invertir los fondos de pensión en el mercado de capital, lo que gana el país con esto, con lo que ganan los pensionados. Y aquí está la parte estatal, que es el Pilar Solidario de 2008. Entonces, a partir del 2008 se crea el Pilar Estatal. Sí. En esta parte, el Estado le paga una pensión a los actuales jubilados, financiado con los impuestos generales. Y este gráfico a mí me gusta porque te muestra cómo este gasto estatal, esta entrega de pensión al Estado, a través del tiempo se ha ido aumentando. Y si te fijáis, aumentó mucho a partir del año 2019. Exacto. Porque hubo fuertes reformas en el Pilar Solidario. El Estado fortaleció el Pilar Solidario para aumentar este monto entregado por el Estado. Eso fue después de la crisis social. Sí. Primero la crisis social se aumentó 50%. Y la más importante es lo que se hizo en 2022, que se creó la pensión garantizada universal. Que está actualmente en funcionamiento y ya ahora en agosto ya va a terminar la primera fase ya de más universalidad. Ojo, que creo que se atrasó y va a partir en septiembre. Tienes toda la razón. Se atrasaron ahí en el gobierno. Y la segunda parte donde se ve esta colaboración, esta complementariedad entre el sector privado y estatal, que es muy importante y que se menciona muy poco, y yo creo enfatizarla, es que está la fiscalización del Estado sobre la administración privada. Entonces, ¿qué ocurre? La ley establece que las inversiones de las AFP tienen como únicos objetivos lograr una rentabilidad alta y segura. O sea, las AFP están encargadas de agarrar los ahorros de los trabajadores y de invertirlo para lograr una rentabilidad eficiente y segura. Y eso está regulado por ley. Las AFP no pueden hacer lo que quieran con la ahorro de los trabajadores. Pero un poco, déjame seguir un poquito acá. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y además de esta que está regulado, existe un ente estatal público que se llama la Superintendencia de Pensiones, que están encargadas de fiscalizar a las AFP para que hagan correctamente su trabajo. Nos queda poco tiempo, Elisa, y ya tenemos que ir un poco a lo que uno puede proyectar, que pueda salir no solamente de la nueva Constitución, sino que también de la reforma de pensiones. ¿Ustedes creen que puede darse en un futuro que haya más participación estatal, que efectivamente, como veíamos el ejemplo de Canadá, donde puede haber un gran administrador público, pero que en colaboración con el sector privado decidan la mejor forma de invertir los recursos y que en el tiempo sea sostenible y que lo más importante genere la mayor rentabilidad para poder pagarle a las personas? Perfecto, sí, yo creo que sí. O sea, el borrador
quedó abierto cómo va a ser esta colaboración privada estatal, ¿cierto? En la propuesta. Y acá quiero poner algo que la última imagen, que la encuentro muy relevante, que es lo mismo que mencionó Álvaro. Entonces, que a veces en el debate de pensiones se escucha en algunos sectores de que la participación de los privados en el sistema es un caso único en Chile, un caso anómalo. Y eso no es así. Si veis este gráfico en que están los países de la OECD, los países más desarrollados del mundo, veis que en la mayoría de estos países existe un fondo de pensiones administrado por los privados. Y que este fondo de pensiones administrado por los privados ha crecido a través de los años, entre el 2010 y 2019 en estos países. Y lo más importante, lo que quiero destacar, que Chile no es el país el que tiene el mayor componente privado en su sistema de pensiones. Hay varios países que lo superan. Entre ellos está Holanda, Islandia y Reino Unido, que forman parte del top 10 del ranking Mercer, que tú mencionaste antes. Islandia, sobre todo, que es el número 1. Elisa Cabezón, directora ejecutiva de Perspectivas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. Muchas gracias por el espacio. Bueno, rápidamente entonces revisamos esta agenda económica constitucional y que fue dedicada a revisar la seguridad social en nuestro país, el artículo 45. Como siempre les he dicho, nuestro único objetivo es que ustedes tomen la decisión más informada posible el 4 de septiembre, ya sea aprueben o sea rechazo. Sean con nosotros acá en CNN Chile.